Continuando con el tema que veníamos trabajando desde el video anterior, que era ya, pues estábamos finalizando las etiquetas de HTML, las de estructura de contenido y para iniciar ya en la parte de introducción a CSS. Entonces, el CSS son los estilos gráficos que se le aplican a un documento HTML para que tenga una estructura visual determinada dependiendo de esa estructura gráfica que se le vaya asignando a cada una de las etiquetas. Entonces, en este video vamos a ver las tres maneras en que se puede aplicar CSS a un documento HTML. La primera es directamente en cada una de las etiquetas digamos, del documento HTML, directamente en un párrafo o en una lista desordenada o en un título. Se puede hacer directamente en cada etiqueta. La segunda forma es en el head. Hacemos la estructura del CSS para que se le aplique a digamos, a ese documento HTML. Y la tercera forma es vinculando un archivo CSS que es el cual donde se va a estructurar todo la forma gráfica del documento, y lo que se hace es que se hace un llamado a ese documento para que se traiga y para que el HTML lo vincule y se traiga, digamos, toda la parte gráfica a la implementación. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Pues en este momento seguimos trabajando con el documento que veníamos de la parte pues del anterior video. En ese momento ven ustedes en pantalla pues el Visual Studio Code, donde pues voy a aumentar la pantalla para que sea más fácil la visualización de los digamos, del texto. Pero recuerden que voy aquí en ver y le digo ajustar texto para que el contenido se ajuste al tamaño de pantalla. Voy a ampliar un poco el texto. Creo que ahí está bien para que sea visible vamos a mirar otro. No, ya es muy grande. No menos, listo. Creo que ese es un buen tamaño de visualización. Voy a ir a la carpeta donde vamos a trabajar la introducción a CSS. Entonces esta va a ser mi carpeta raíz, donde ya tengo mi index.html, que digamos que aquí en ese momento la carpeta raíz la tengo señalada con color azul y la he llamado, bueno, yo sigo un orden digamos, en cuanto a la estructura de los contenidos que se han venido presentando, y esta sería el cuarto contenido, y a la cual llamé introducción a CSS. Dentro de esa carpeta raíz voy a llamar, pues ya estamos viendo el index.html, le voy a decir abrir con Chrome para ver cómo se ve, y bueno, tenemos nuestra estructura básica. Entonces regresamos a Visual Studio y empecemos a aplicar los estilos gráficos. Entonces la forma directa, o sea, la forma básica es aplicar directamente el CSS en cada uno de los estilos de las etiquetas HTML. ¿Cómo se hace esto? Simplemente lo que se hace es que vamos aquí, por ejemplo, al párrafo, este párrafo. Al párrafo le voy a decir style igual, le doy enter, el programa inmediatamente me adiciona el igual y el intro y las comillas. Dentro de las comillas empiezo a escribir ya la parte gráfica, digamos el código correspondiente para dar las etiquetas gráficas al CSS. Entonces aquí voy a empezar a decir, quiero que voy a colocarle un color a esta fuente. Voy a decirle que el color, vamos a colocar cualquier color de estos básicos. Coloquemos este brown, punto y coma, para que el punto y coma para finalizar esta primera instrucción, y luego si queremos seguir aplicando otros estilos damos un espacio y seguimos escribiendo más estilos. Guardamos y vamos aquí al navegador, refrescamos. Listo, refrescamos el navegador y vemos como el párrafo adquiere este color como café. Ahora sigamos escribiendo más estilos gráficos. Volvemos a Visual Studio
y le voy a decir que la fuente, font family, sea voy a colocar una básica, Arial, Helvética y sans serif. Le voy a decir ahora que el tamaño de la fuente, font size, sea de 2 rem. Rem es una medida relativa, más adelante explico qué es un rem, pero simplemente es como por dar un tamaño diferente para que se visualice y refrescamos y vemos como el párrafo cambia a una Arial, digamos si en ese equipo no está una fuente, o sea, si la fuente Arial no está instalada, pues va a pasar a la Helvética. Si la Helvética no está instalada, inmediatamente busca la primera fuente tipográfica palo seco que encuentre dentro de su carpeta de fuentes. Bueno, y de esta manera se va haciendo estilos gráficos ¿en qué? En cada una de las, digamos, de las etiquetas. Entonces aquí el H1, vamos aquí al H1, Style. Igual, entre comillas, y le digo que voy a decirle que la font family, que la font family sea, vamos a ver, una impact, vamos a ver qué tal se ve, y que el color, dos puntos, el color sea, aquí voy a trabajar otro color, hexadecimal, numeral. Para un hexadecimal siempre se colocan numeral y coloquemos un FF000022, a ver que da un rojo, punto y coma. Guardo y refresco. Entonces aquí tenemos nuestro título de primer nivel con la fuente, que es una fuente bastante gruesa, y el color rojo. Hay una regla en CSS que es para, digamos, cuando se utilicen estos tipos de colores que se repite, FF0, o sea que son 3 pares. Aquí en este caso tenemos FF00 y 22. Estaríamos hablando de 3 pares consecutivos, entonces se puede colocar de esa manera. F02, eso significa que cada letra la va a leer como un par. Guardamos y vamos aquí a refrescar y se mantiene el mismo color. Solo aplica cuando hay 3 pares consecutivos. Vámonos, control Z, listo. Si fuera acá, por ejemplo, acá A2, ¿sí? Aquí tenemos una 2, entonces FF00A2 no aplicaría porque ya hay un par que no es igual, que sería el último par de números. Entonces la regla solo aplica cuando los 3 pares, cada par es exactamente igual. Guardamos y refrescamos. Y vamos y refrescamos en el navegador. Listo. Entonces, esta es la primera manera en que se puede aplicar un código CSS, dar estilo CSS digamos, al documento HTML. ¿Cuál es el problema? Que esto es posible, o sea, hacerlo cuando es un documento básico, pero en la medida que el sitio vaya creciendo, pues hacer esto se vuelve muy engorroso y complicado, sobre todo porque el diseño es una de las características que no periódicamente, pero sí digamos, con un lapso de tiempo en años, las páginas o los sitios web tienden a cambiar su forma gráfica, su presentación gráfica. Entonces, pues un sitio que ya tenga 20, 30, 40, 100 páginas internas y empezar a cambiar la estructura gráfica a cada una de estas páginas de esta manera se vuelve totalmente complicado y muy, muy engorroso. Entonces, esta es, digamos, la forma en que se puede hacer, la primera manera en que se puede aplicar los estilos gráficos, pero la menos recomendada porque
digamos, por el trabajo digamos, tan difícil que se puede llegar a presentar cuando se tenga que hacer una reestructuración, un cambio general a todo el contenido. Pero es la que los navegadores le dan mayor preponderancia. Ya más adelante les explico por qué en este mismo video, pero tengámoslo en cuenta. Entonces, esta es la primera manera en que se puede aplicar estilos gráficos a partir de CSS. Listo, entonces voy aquí a borrar otra vez esto, el estilo que le coloqué al H1, voy a borrar el estilo que que le coloqué al párrafo, guardo el documento y voy a refrescar en mi navegador y volvemos a la estructura básica. Entonces, ya con esa estructura básica volvemos y aplicamos ya la segunda, digamos, vamos a ver la segunda forma en que podemos aplicar CSS. Entonces, aquí en el head del documento, en la cabeza del documento, vamos a escribir lo siguiente. Style, tipo, type, igual entre comillas, text, slash o barra inclinada, CSS. Listo. Y aquí cerramos nuestro estilo. Entonces va desde esta línea hasta esta línea. Y dentro de estos estilos le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir que todo H1 que encuentre en el documento, abrimos llaves y le decimos que la fuente, la familia tipográfica sea, bueno, vamos a una impact, vamos a hacer lo mismo, punto y coma, el color de la fuente que sea, digámosle que azul, y el tamaño de la fuente, el font size, también la fuente que sea 2 rem. Listo, guardamos y vamos aquí al navegador y refrescamos. Listo, y ya tenemos digamos, este primer efecto. Ahora vamos a colocar lo mismo, pero para un párrafo. Le decimos que todo párrafo que encuentre dentro del documento, dentro de ese documento HTML, que le dé un color, digámosle agua marina, punto y coma, rápidamente. Y vamos a ver refrescamos. Claro, uy, no se contrasta muy mal. Voy a cambiar el color porque se ve muy mal. Agua marina no, definitivamente ese color no fue. Coloquémoslo rojo oscuro, guardamos y refrescamos. Listo, ahora sí se ve. En el primer ejercicio solo hemos aplicado el CSS en el primer párrafo. Aquí, como el documento encontró 2 párrafos, entonces se lo aplicó a esos 2 párrafos. Y esta es la manera en que desde el head podemos empezar a tomar cada una de las etiquetas de HTML y darles un estilo gráfico. Entonces, un UL, le podemos decir que tenga un background color, digámosle y punto y coma. Guardamos y buscamos y refrescamos. Listo, ahí tenemos nuestro UL, nuestra lista desordenada, y tiene un fondo de color como crema. Y esta es la segunda manera en que nosotros podemos darle estilos gráficos a un documento HTML desde el head del documento. No se tocan las etiquetas HTML directamente porque se está haciendo el llamado aquí, se está haciendo la implementación desde el head del documento, que es todo esto. Aquí cerramos nuestro head para tenerlo en cuenta. Y así se van tomando cada una de las etiquetas que tenga el documento y se les va aplicando su estilo gráfico. Voy a borrar esto para ya
hablar la tercera forma de implementar CSS, que es guardando un documento propiamente de CSS y haciendo el llamado a ese documento. Borro acá, bueno, borro lo que acabamos de hacer, guardo y aquí voy a refrescar otra vez el documento, refresco y volvemos a nuestros estilos básicos que son los que nos da el navegador por predeterminado. Listo, entonces vamos otra vez a la carpeta. Entonces en la carpeta tengo aquí la introducción a CSS, está mi index y aquí voy a hacer una carpeta que se llame CSS y dentro de esa carpeta voy a guardar un documento CSS. Entonces le digo nueva carpeta y acá CSS, donde voy a guardar mis documentos, la hoja de estilo gráfico, la hoja de estilo en cascadas, perdón. Y ¿qué hago ahora? Voy aquí a Visual Studio. Bueno, aquí entramos con la recomendación y es que las personas que están utilizando otros programas, pues tienen que, pues la estructura siempre son, las estructuras de los programas son muy similares, siempre. Entonces pueden cambiar algunas cosas, entonces estructuralmente son como los mismos pasos para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, vamos a crear ese nuevo documento. Tenemos nuestro index.html, le hicimos archivo, nuevo archivo. Y acá, como estamos trabajando en Visual Studio Code, aquí en texto plano, voy a cambiar aquí a CSS. En la parte inferior derecha coloqué texto plano, hice clic en texto plano y se me abrió esa ventana, CSS, y voy a guardarlo. Guardar archivo y como ya estoy trabajando en mi carpeta raíz, él ya me reconoce, digamos, esa carpeta raíz como la base y hago clic en mi carpeta de CSS y aquí donde dice un title guión al medio 1 voy a colocar style.css. Sí, ese es como el nombre por predeterminado que se le hace a ese documento CSS y le damos guardar. Listo, entonces volvemos otra vez para verificar que todo está bien. Entonces tengo mi carpeta, o sea, tengo la carpeta que creé y ese es el documento CSS que acabé de crear desde Visual Studio. ¿Qué voy a hacer? Indexar. Ahora voy a ir a mi documento index.html y voy a indexar este documento estilo CSS que está dentro de la carpeta raíz. Y para poder realizar todos los estilos gráficos desde este documento. Listo, entonces regreso a mi index.html, vengo al head y doy un espacio y en el head voy a colocar la siguiente línea. Abro menor que style, siempre coloco nada acá, le digo, no, perdón, aquí me equivoqué, aquí voy a hacer es el llamado a un link, entonces aquí doy un espacio, le digo menor, abro mi etiqueta con menor, con el símbolo menor y le digo link espacio rel igual entre comillas, entonces escribo style ship, me paro después de las comillas, style, otra vez coloqué la K, estoy digitando mal, style ship, SHEET, y voy aquí href aquí, y le digo que punto, mire que aquí el punto es, le estoy diciendo vaya a la carpeta raíz y busque en la carpeta raíz, él ya me reconoce las carpetas, entonces aquí voy a cliquear la carpeta CSS y él ya me reconoce el documento que está dentro de esa carpeta que es estilo CSS. Guardo, cierro mi etiqueta con mayor que y guardo. Entonces ya le estoy diciendo, mire, vaya a esa carpeta y llama los estilos. Entonces vamos aquí a la otra pestaña donde tengo mi documento CSS y voy a colocar acá una primera instrucción. Comencemos con un H1. H1,
abro llaves, espacio, doy un enter para que sea un espacio y voy aquí a colocar color, digámosle que sea eh, este color como verde. Voy a decir que el tamaño de la fuente sea 3 rem. Dejémoslo así inicialmente y vamos a verificar. Vamos a nuestro navegador, a Chrome, pues, y refresco y ahí está. Entonces efectivamente ya con eso compruebo que se hizo bien el vínculo y que ya el HTML está jalando todos los estilos gráficos de la carpeta CSS, ¿sí? Entonces regreso acá y voy a colocar, por ejemplo, todo H2 que encuentre en el documento que le dé que el color sea, vamos a colocarle numeral FF00, este rojo, punto y coma, guardamos y vamos a refrescar, control R. Aquí tenemos un título de segundo nivel y acá tenemos otro título de segundo nivel, ¿sí? Con lo que ya él empieza a darle implementación gráfica a todos los documentos a todas las etiquetas que encuentre dentro del HTML de ese, digamos, de ese sitio, del sitio web donde uno esté pues, trabajando o desarrollándose, digamos, esa estructura gráfica. Y bueno, aquí vamos con la siguiente, párrafo, llaves. Otra cosa. Hay personas que les gusta trabajar de esta manera, hay otras personas que bajan esta llave aquí y trabajan de esta manera, ¿sí? Entonces aquí empiezan aquí empiezan con toda la forma de estructuración gráfica de cada una de las etiquetas. Pero entonces ustedes tienen que buscar cuál les gusta más a ustedes y con cuál se sienten más cómodos para trabajar. En ese momento pues yo trabajo de esta manera que es con la cual me acostumbré pues a trabajar estos documentos, pero como les digo, ustedes si quieren de la otra manera también es válida. Entonces, regresando, le digo que todo párrafo, aquí estamos viendo ejemplos muy sencillos, es más como, esta es como un tema introductorio para ya en los siguientes videos ir ahondando en temas más específicos de CSS y bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí le voy a decir que todo párrafo, que la fuente de la familiar sea lo que sea Arial. Luego le digo que el color de la fuente que sea digamos este crismo, no sé qué color será, vamos a probar ahorita. Que el tamaño de la fuente sea 2 rem. Le voy a decir que un padding, que tenga un espacio abajo, un padding button de 1 rem. No, lo exageremos para que se mire la diferencia, 3 rem. Guardo. Y, y refresco. Listo, entonces tenemos un párrafo, 2 párrafos y el espacio que vemos acá, ese espacio en blanco serían los 3 rem. Y bueno, y de esta manera empezamos a dar estilos gráficos desde el archivo de CSS específicamente sin tocar el documento HTML. Lo único que se hace es el link donde se encuentra el documento para desde ahí empezar a dar toda la estructuración gráfica. Y pues el HTML queda totalmente limpio sin ser alterado. Ahora les quiero recordar, les quiero otra vez lo que les decía, lo que les mencioné hace un momento, de que los navegadores le dan preponderancia a los estilos gráficos que se aplican directamente a cada etiqueta. Entonces acá style y aquí, perdón, style y le voy a dar un color, tenemos otro color blue
guardemos. Entonces, en el estilo gráfico de la hoja, le estamos diciendo que es un verde, ¿sí? Que todo H1 sea de color verde. Y acá en el documento HTML directamente se le está cambiando el color. El navegador va a tomar el color final desde este nivel, porque es el nivel directo que el navegador va a tener le va a prestar más relevancia. Entonces aquí lo tenemos verde, si refresco, pasa azul, ¿sí? Entonces por eso es que cuando uno aplica estilos gráficos directamente en las etiquetas HTML, los navegadores le dan mayor relevancia porque se está aplicando directamente a cada una de las etiquetas. Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, borro lo que hice, guardo y refresco nuevamente, cambia a verde mi color del título. Listo, entonces con esto ya empezamos a adentrarnos en el mundo del CSS, de la estructura gráfica, y en el próximo contenido vamos ya a ahondar en otros aspectos de la estructura gráfica desde el CSS para la implementación en los documentos de HTML. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao pues.